Mega Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Las 8 de la mañana, 15 minutos, tiempo del centro del país. Continuamos en esta mañana. Es el domingo 3 de enero del 2016. Qué difícil es. Acostumbrarse a hacer el cambio. Yo me quedo con el 2015 y el 2016. Bueno, a veces uno tarda algunas semanas en adaptarse. Bueno, era octubre y yo seguía diciendo 2014. Bueno, esperemos que no sea el caso y sea mayo y siga diciendo 2015. No, es 3 de enero del 2016. Gracias por estar con nosotros. Fernando, ¿qué tiene? Bueno, este año es muy político, hay 2 elecciones. Bueno, el consejero del Instituto Nacional Electoral nos menciona que son 13 en total. 13 elecciones, lo que son 12 elecciones en donde 12 estados cambian gobernatura, una elección simplemente cambiará ayuntamientos y diputados locales, no gobernador, y por eso se centra mucho más la atención en el caso de las 12 que cambiarán gobernador, pero en efecto son 13 estados los que tendrán elecciones. Oye, hay estados tan complejos como es Veracruz, que no han tenido alternancia y que a lo largo de los últimos meses pues hemos visto muchos movimientos hasta entre mismos grupos del poder, pues. Por supuesto, la lucha interna que está llevando a cabo los diferentes partidos, el caso particular, por supuesto, de Veracruz llama mucho la atención, no solo por lo que mencionan, no ha tenido alternancia. Quintana Roo no ha tenido alternancia, pero el caso particular de Veracruz, sin duda alguna, su padrón electoral es el 4º más grande del país, lo cual es significativo, tomando en consideración, por supuesto, ya también lo cercano que puede ser la propia elección federal del 2018. Evidentemente, un poco los escándalos o este efecto mediático que ha tenido el actual gobernador y que sin duda alguna lleva los focos las luces a revisar qué es lo que va a pasar en el estado, qué tanto se va a involucrar o no. Y finalmente también, yo creo que aquí lo importante, Jaime, amigos del auditorio, es los antecedentes que nos están marcando las diferentes instancias políticas y particularmente lo que cada semana nos ilustra y nos orienta el consejero Arturo Sánchez respecto de precisamente esta intervención de los órganos encargados, primero, de revisar que el proceso electoral sea en condiciones equitativas para todos los contendientes, pero quizá lo más importante... Oye, la señal del tribunal, lo que ya vimos, exactamente, lo que ya vimos que sucedió el año pasado con Colima y que de alguna manera debe de ser, ya no es la primera ocasión, en el caso de Colima fue la segunda anulación. Entonces ya lo vimos en Tabasco también, una anulación de elección de gobernador. Se han dado casos de anulación de elecciones municipales, inclusive de distritos de diputados. Pero lo importante, lo relevante es precisamente eso. El cómo esto puede ser, no que busquemos que sea recurrente, pero que sí sea un permanente llamado de atención a los contendientes durante este año, para que tengan perfectamente claro que cada vez más los órganos encargados de esta fiscalización, de esta supervisión, de esta coordinación de la elección, de alguna manera están haciendo bien su trabajo, están observando que los partidos se ajusten a las reglas, que los candidatos sigan la norma y que en caso de aquellos que la violentan o que no se ciñen a lo que está establecido, pues bueno, ahí está el resultado, van a anular la elección y entonces inclusive la misma norma prevé la posibilidad de la no participación de aquel que haya violentado la norma, lo cual coloca ya en un altísimo riesgo el pretender, ahora sí que pasarse de vivos, pasarse de listos y ganar como... podría resultar el antes haya sido como haya sido y el ganar a costa de lo que sea. Aquí ya afortunadamente vamos avanzando en ese sentido y deja de ser un buen negocio, por decirlo de alguna suerte, el repasar el tope de gastos de campaña o el involucrar a otros entes gubernamentales al proceso electoral, porque si se detecta, y que ya vemos que sí se detecta porque los órganos están haciendo su trabajo, al final vas a terminar perdiendo inclusive la elección en términos, aunque formalmente en las urnas aparentemente la has ganado, los órganos encargados se llevarán a cancelar o a cambiar el resultado. Oye, Fernando, algo que no tocamos en el bloque anterior y la semana pasada fue lo que también nos deja el 2015 y que seguramente repercute para el 2016 y en estas elecciones. El cambio de las dirigencias. Bueno, se movió mucho el tema y el ámbito político en el PAN, en el PRI, en el PRD, los 3 partidos pues, más grandes, claro, por representatividad y por número de gobernados a nivel nacional. Se movieron mucho sus dirigencias, ¿no? Lo mencionábamos en su oportunidad, esta situación... ¿Y eso repercutirá ahorita en el 2016? Por supuesto, de alguna suerte, todos esos ajustes que tuvieron los partidos políticos, los más importantes, tienen que ver y se perfilaba precisamente para esta elección, la de 2016, como un preparativo importantísimo. Es una de las aduanas más importantes previas a lo que es ya la elección del 2018. Pero lo mismo escuché con 2015. Lo que sé es que son elementos diferentes. Mire, recordemos lo siguiente,
Jaime, lo tendrás muy presente, los amigos del auditorio. Hace 10 años, nuestro país vivía en permanentes elecciones. Había elección, por ejemplo, en el Estado de México en noviembre, y al siguiente año había una elección en febrero en Colima, y después en marzo había una elección en Aguascalientes, y en julio teníamos la elección federal para elegir diputados, y en agosto había una elección en Chiapas, y entonces permanentemente estábamos en elecciones. Llevamos ya algunos años en donde esto se ha logrado hacer las elecciones concurrentes, las elecciones locales, de hecho, de manera tal... En esta ocasión va a haber una gobernatura de Puebla, por ejemplo. Puebla, por ejemplo, precisamente, con menores, porque esto es otro empate. Pero el primer elemento es la concurrencia en la elección. El lograr que las elecciones vayan empatándose, todas las elecciones que son en un año particular, se llevan a un solo día. Ese es el primer gran cambio que tenemos de unos años para acá. Y por eso es relevante lo que va a pasar este 2016 en el sentido de esa concurrencia importantísima. 12 gubernaturas, estamos hablando de una tercera parte del país, se va a cambiar este año. Eso no es cosa, y no porque antes no se cambiara, pero en un solo día se va a votar eso. Y eso es relevante, ¿no? Es una extraordinaria y lo estás diciendo, con uno en un estado que tiene el cuarto... Uno de los padrones electorales más importantes, sí. Por supuesto que es relevante. Después viene esto que comentas, también la intención, porque a lo que estamos aspirando a llegar en un momento determinado, en algunos años, ya no solamente que las elecciones se lleven a cabo el mismo día durante el año electoral para cada estado. O sea, que hay un año electoral, pues. Que sea nada más... elecciones cada 3 años. Que tengamos una elección intermedia, por decirlo así, una elección en donde se elige presidente de la República, todo el Congreso General, diputados, senadores, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales y diputados locales. Y 3 años después, la sustitución, evidentemente, de los congresos locales, ayuntamientos, los otros gobernadores que tengan su siguiente periodo, y ya. No estar en cada año teniendo elecciones. Eso es lo que estaría buscando llegar en algún momento en el futuro. ¿No? Sería muy bueno porque permitiría arribar a mejores acuerdos políticos entre las dirigencias, a concentrarnos en temas mucho más trascendentes o importantes para el país, que no sean solamente la parte político-electoral, y de alguna manera dejar solamente esta efervescencia y estas discusiones netamente partidarias con miras a una elección cada 3 años. Ese era el gran problema que teníamos antes, que permanentemente no había manera a veces de arribar a acuerdos entre los partidos políticos, porque constantemente estaba primero la discusión de la siguiente elección, de la elección en puerta, en tal estado, en tal lugar, y que ahora hemos podido de alguna suerte disminuirla o reducirla de manera muy significativa al empatar o al hacer concurrentes todas las elecciones, pero que de alguna forma todavía nos ayudaría mucho más si eventualmente llegáramos a este modelo en el cual tuviéramos elecciones simple y sencillamente un solo día cada 3 años. Pues eso va a ser muy interesante. Hay que ver cómo transita todo esto. Bien lo señalabas, la decisión del tribunal de suspender, de echar para atrás la elección de Colima es una gran señal, es una señal de ojo, vamos a estar al tanto de lo que ocurre. Arturo Sánchez nos ha platicado en varias ocasiones en este espacio lo que viene para el Instituto Nacional Electoral, también las enseñanzas que dejó el proceso de 2015, de junio de 2015, lo que viene y que se puede implementar para este 2016. Los propios partidos políticos, he escuchado también autocrítica, esto de spotizar la política, de generar millones y millones de spots, también viene una autocrítica para ello, ¿no? Se tiene que ir avanzando en el modelo tanto de evaluación precisamente de cómo van funcionando estas reformas políticas. Insisto, recordemos que todo este proceso que tenemos ahora de spotización proviene de una reforma política previa. Fue la del 2012, la que generó primero que los partidos políticos ya no pudieran contratar por sí mismos espacios. Hasta cambio de nombre hubo en el INE, ¿no? Hasta el propio cambio del instituto, del federal al INE. Y no es nada más el cambio de nombre, sino lo que ya también nos ha explicado muy claramente el consejero Arturo Sánchez, en el sentido del cambio de funciones y de atribuciones que tiene el instituto en términos de las elecciones locales. Pero más allá de esto, el cómo se evalúa lo que la sociedad también está necesitando. Sin duda alguna, y ya no lo comentamos en el análisis 2015, pero que es un factor permanente en el término de la elección de 2016 y lo que vendrá para el 2018, el arribo de estos candidatos independientes, de algunos otros mecanismos de participación ciudadana, tendrá que ser esta precisamente nueva evaluación para cómo complementar o perfeccionar la reforma política. Es decir, cuando tú haces una reforma política, lo que estás buscando es
interesar de mejor forma y que la sociedad participe de una mayor manera. Porque está claro que nuestra sociedad cada vez se siente más desligada o desvinculada de los actores políticos. Ya no se entiende una relación estrecha o íntima entre los representantes y la sociedad. Y para eso sirve la política. Entonces, si se está generando este divorcio entre representantes y representados, se tiene que mejorar. Las reformas políticas son para eso, para poder mejorar esa relación. Si no está funcionando o si no la estamos revisando de manera adecuada y no logramos mejorarla, entonces no tiene sentido las reformas políticas. Y es precisamente ahí donde tiene sentido el revisar, por ejemplo, qué tanto le está sirviendo a la sociedad unas millones de spots para definir su voto, para sentirse más identificado con los partidos políticos. ¿Les ayuda a definirlo? Ese es el punto. Para eso tendríamos que revisar. Les llega el mensaje, les está interesando, les ayuda a sentirse más identificados con los candidatos, les ayuda a definir su voto, les transmite realmente lo que están proponiendo cada uno de los partidos. Y si descubrimos, porque eso tendría que revisarse, pero si descubrimos que no, que al contrario, los aleja más de la actividad política, los hastía, los cansa, pues entonces tenemos que modificar la manera en que los partidos políticos se están tratando de comunicar con la ciudadanía. Otros mecanismos de comunicación, aprovechando también las nuevas herramientas que ya existen, el internet, las redes sociales. Pero ahí no te metas, porque si mencionas eso y si se quieren meter a regularlas... Es muy complicado, digo, no es imposible, pero puede, es muy complejo que se llegue a una regulación en ese tema. Creo que la presión social sería gigantesca, pero vamos, se tienen que ir encontrando nuevos mecanismos de comunicación entre partidos políticos y sociedad, y para eso será una nueva reforma política, pero ya mucho más aterrizada en lo que quiere realmente la gente. Pues muchas gracias, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Nos despedimos de la radio, gracias, que tengas un estupendo 2016. Igualmente, Jaime, amigos del auditorio, excelente año. La próxima semana en su espacio nos vamos de la radio, continuamos en la televisión, no le cambie, quédese con nosotros. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos.